Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema que está muy en boga de los costarricenses, sobre todo con estas cifras de desempleo que nos tienen con el pelo parado, y es el tema de si busco trabajo o me tiro a emprender. Hoy tenemos como siempre a nuestro compañero Brian Villalobos. Hola Ariana, ¿Qué tal, Brian? Gracias por acompañarnos como siempre en este programa con sus conocimientos de finanzas, de ingeniería y una que otra cosa más. Y tenemos a nuestro querido amigo, el padre David Solano, sociólogo y además director de Cáritas Social Costa Rica. Hola Ariana, un gusto estar aquí. Hola Brian. Hola padre. Un gusto compartir con ustedes este tema que nos pone a pensar a toda la población. El tema del empleo y cómo generar nuestros ingresos propios. Sí. Que es el tema de la pregunta, ¿emprendemos o trabajamos? Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar un poco de qué le está pasando a este país y por qué estamos en esa disyuntiva. Así que, vamos, ¿trabajo, busco trabajo o me emprendo? ¿Qué hacemos? Aquí se lo contamos como es. Brian, dígame, ¿qué hacemos con esto? Lo acaba de mencionar el padre, es una disyuntiva que nos afrontamos en este momento, incluso como sociedad. El papel de las personas, de los actores, de la población económicamente activa, ha cambiado significativamente. Y parece que es un proceso sobre todo cultural, y más allá de lo cultural también podemos decir coyuntural, como efecto de la crisis económica que estamos viviendo. Desafortunadamente en este momento, y a pesar de que constitucionalmente es un deber sacro del Estado, constituido en nuestra, valga la redundancia, constitución política, de generar y velar porque la población tenga empleo, no hay trabajo. ¿Y qué ocurre? Los costarricenses desde hace mucho tiempo hemos sido muy inteligentes en esto. Desde la persona que va llevado el caballito en su finquita y que lleva al turista a generar valor, dándole una vueltita por ahí, ha hecho algo diferente para buscar su propio trabajo. Claro. ¿Qué ocurre? Que tenemos cifras que, aparte de alarmantes, en este momento nos ponen a pensar, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Cómo le explico yo a una persona en este momento cuál es la mejor decisión que puede tomar? ¿Me preparo para trabajar en una corporación, en una empresa grande? Las empresas grandes no están solucionando los problemas coyunturales que tiene el país. O por otro lado, tengo una buena idea, como nos ocurre a muchos que nos topamos en la calle y decimos, voy a trabajar sobre esta idea y voy a tomar el riesgo. Y ese riesgo significa, voy a montarme mi propio negocio, voy a montar mi propio, forma de vida para ganarme los colones y voy a ver qué pasa. Bueno, y es que en esta lucha de ganarse el arrocito y los frijoles de todos los días, los ticos están sufriendo muchísimo. Me gustaría, David, escuchar la parte tuya, la parte social, sociológica. ¿Qué hace un costarricense con esta pregunta? Bueno, yo creo que hay elementos de la forma en que somos sociedad en este país que impiden que uno consiga un empleo remunerado y que lanzan a la aventura a muchos a emprender. Yo creo que una de las cosas es que nuestra población se acostumbró a formarse y a capacitarse en una serie de habilidades y de destrezas que hoy tal vez no las están absorbiendo el mercado laboral. Yo creo que todos recordamos bien cuando de repente a uno le decían estudia para que tenga un buen trabajo y le genere una estabilidad para la vida y pueda seguir adelante. Pero eso no es solo un caso de Costa Rica. Cada vez es más frecuente que las personas no seamos de aquellas que duramos toda la vida laboral en un mismo lugar y entonces migramos de un lado a otro. Además hay que considerar un elemento que pesa en nuestro país y en todos los países del mundo, es que tenemos distintas generaciones en la población y en la población económicamente activa también. O sea, hay gente que está cerca de jubilarse y tienen una idea de lo que es el trabajo y buscarán más un trabajo remunerado o sostenerse en el trabajo remunerado que tienen hoy. Hay gente que está entre los 30 y los 40 y probablemente sus ingresos no les estén alcanzando, entonces estén pensando en una segunda forma de ingreso, además de un trabajo asalariado, o que no tengan un trabajo y estén considerando
lanzarse a la aventura de emprender, y adrede digo la expresión de lanzarse a la aventura de emprender en un Porque país es una donde aventura. 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas mueren en el primer año. Es una aventura emprender cuando uno tiene ese telón de fondo. Y esas otras no llegan a veces al tercer año. Sí, también es una aventura emprender cuando tenés una gran idea, pero nunca has aprendido a cómo ponerla a caminar. Es una aventura emprender cuando tenés un empleo y te das cuenta que emprender es una segunda opción de ingresos en una sociedad que te impulsa a ser más consumidor que ciudadano, y eso es para otro programa, ¿verdad? Sí, pero esos factores tema, sociales que parecieran definitivamente. ser ocultos, no tan claros, están detrás haciendo de telón de fondo en la vida de la gente. Y cuando de repente las cifras oficiales de desempleo son tan altas, las más altas de la década, una de las más altas en la historia de este país, una de las más altas de la historia de Latinoamérica. Eso hace que las personas entremos en un shock primero, y luego de ese shock entremos en, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cuando no te ha tocado pasar por la situación de perdí mi empleo porque una de esas grandes empresas donde yo estaba trabajando, porque encontró mejores condiciones para generar empleo en otro lugar del mundo, decide irse. Ok, y es que eso es terrible, ¿verdad? Enfrentarse a una situación de desempleo, una situación de que tengo que darle de comer a mis hijos, las escuelas, tengo que ver por mis propias necesidades y no tengo cómo, emprendo, ¿qué hago? Pero yo creo que aquí importante es basarnos en los números que hay. ¿Qué nos están diciendo estos números? ¿Qué nos están diciendo sobre el desempleo? ¿Cuál es la tasa de desempleo ahorita? Actualmente, Reforzanos, Brian, en eso. Ariana, la tasa de desempleo supuesta que tenemos en este momento, y voy a decir de una vez supuesta porque la verdad yo difiero un poco de este 12.4 que se nos menciona en el Cuidado, último. porque te van a llevar a la Sí, asamblea es muy legislativa. posible pero que me lleve, no importa. Cuidado, Porque cuando uno de verdad, como en el caso nuestro, que salimos a recorrer el país con nuestros proyectos y nuestras aventuras, como decía el padre en esta aventura de emprender, uno se da cuenta que se va a la zona rural y eso es totalmente falso. Sí, absolutamente. El campo está desocupado, y está desocupado porque desde hace mucho tiempo los factores de producción en este país están comprimidos. ¿Qué quiere decir comprimidos? Que el campo ya dejó de ser la tierra necesaria para producir aquello que nos comíamos. Entonces, el hijo del Señor, que toda su vida vivió del campo, decide emigrar a la ciudad. ¿Y qué ocurre? Viene con una expectativa diferente y no encuentra empleo. ¿Qué opción tiene? Me regreso. Bueno, y eso es el que tiene dinero para venirse a la ciudad. El que no tiene dinero también se viene con la expectativa de que en la ciudad viene como decía aquella canción nicaragüense, en la ciudad se puede salir de pobre. Y esa expectativa presiona a la gente para que se venga a las ciudades, pero las ciudades han ido generando una serie de barrios de personas que no consiguen empleo y que no tienen los medios para tener una casa digna de ese nombre y otras cuestiones. Entonces se van generando un tipo de sociedad donde solo algunos pueden acceder a ciertos tipos de empleo. Hay otros tipos de empleo que ya los costarricenses no queremos hacer, por ejemplo, los del sector agropecuario, los de los trabajos domésticos, que están siendo asumidos por población migrante extranjera desde hace rato, no de ahorita, sí, ¿verdad? Esto no es nuevo, entonces eso denota que este país se ha transformado radicalmente. Yo creo que los tres que estamos en esta mesa y muchos de quienes nos escuchen y nos vean tienen claro aquella época cuando se decía el eslogan aquel popular: compre y use lo que Costa Rica produce. Bueno, pero el tipo de políticas económicas y sociales que se impulsaron de los 80s para acá del siglo XX aniquilaron ese eslogan, porque el pequeño productor o el mediano productor costarricense tuvo que desaparecer. No digo que sea satánico eso, pero tuvo que desaparecer porque habían otros proveedores de bienes y servicios que resulta que producían más barato, y para usted y para mí como consumidores era más barato comprarle a ellos que comprarle al que está en la esquina de la casa. Entonces eso generó una transformación de esta sociedad que ahora estamos viendo resultados como este nivel de desempleo, 12.4 el promedio nacional, en la zona rural es mucho más fuerte, 15 o más. Se habla de un 15 o más, eso porque el país también en esa época, 80, 90 y la primera década del siglo XXI, optó por un tipo
de desarrollo que privilegiaba a la zona central del país. Basta con ver las obras de infraestructura, todavía hoy sigue con eso, basta con ver los hospitales, las escuelas públicas, las mejores están en el centro del país. Y donde Y están las las zonas mejores tierras rurales- del país. y las si a zonas eso le rurales sumamos postergadas. el cierre de universidades ahora en zonas rurales, bueno, yo no sé qué va a pasar realmente con este país. Quiero devolverme a una cifra en específico y es el porcentaje de emprendimiento de Costa Rica. De hecho, Costa Rica se encuentra dentro de una de las países de Latinoamérica que más emprende. Sexto a nivel de Latinoamérica. Imagínense. Imagínense lo que es ese tipo de iniciativas. Y esto coincido plenamente con algunos de los comentarios que hemos venido teniendo. Fíjese que esto de emprender es que ahora le pusimos innovación. Le pusimos innovación porque se nos ocurrió ponerle así. Pero el costarricense siempre ha sido de esas ideas en las cuales pone su caballito a trabajar en la finca para llevar a unos turistas que vienen de cualquier parte del mundo, le hace su paseíto por la lechería, le hace su paseíto por la fabriquita de tapas de dulce que tenía por ahí. Eso es precisamente esa parte de emprender que hemos tenido. El costarricense por sí mismo se encuentra uno, y en cada clase que uno da de repente en la universidad, o se topa gente en la calle que le dice: profe, es que yo tengo una idea, me ayuda a desarrollarla. La gente tiene las ideas, la gente tiene, pero desafortunadamente nos hace falta en materia. Ahora, Brian, ¿qué hace uno teniendo la ¿Qué idea es exactamente a lo que iba? cuando el contexto social no te ayuda a que la idea Ahí, prospere? Social, Nosotros hemos económico, el sido, gobierno. nosotros hemos sido emprendedores toda la vida, creo yo, en el sentido de que el emprendimiento es una innovación, pero pareciera que el contexto actual impide que la innovación sea capaz de arraigarse y de producir. Entonces cuesta más que los emprendimientos prosperen. 2 de cada 10 medianas y pequeñas empresas en este país son las que sobreviven, es decir, hay 8 que mueren en el primer año. Y esas otras 2 tienen que hacer un esfuerzo enorme en los 3 años, en los 2 años siguientes para mantenerse. Cuando uno le dice esto a alguien que quiere emprender, le quita las ganas de emprender. Y vamos a ver, para nadie es un secreto que el 85% del parque productivo de este país es pymes. Sí. Es pequeño, mediano. Y además, como el parque es pyme y el empleo lo generan 3 actores, que es el gobierno desde las estructuras del Estado, el empleador o el sector privado, que es el principal empleador en este país, y por supuesto la fuerza de trabajo. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Hay una desconexión de esos 3 actores. Es decir, el gobierno con sus políticas, con sus programas de gobierno, y el Estado con sus políticas de Estado, ha dejado de mirar al sector privado como un empleador, cuando estadísticamente es el principal empleador, sobre todo de población joven. Y se desconecta la fuerza de trabajo. Entonces, ¿cómo vas a encontrar un empleo estable, digno, con un ingreso estable y fijo mes a mes, cuando los actores ni siquiera se ponen de acuerdo? Entonces el contexto se va volviendo no solo nocivo para las pymes, sino que también nocivo para aquellos que están terminando universidad hoy y quieren encontrar, por sus expectativas individuales y personales, encontrar un puesto de empleo estable, con un salario estable, con vacaciones pagadas, con este tipo de cosas, ¿verdad? Que son las que protege la ley. Y luego, allí quería llegar, el articulado legal que impulsa los emprendimientos o que sostiene los emprendimientos en este país. Todavía nos falta mucho por avanzar hacia una legislación que realmente favorezca a los emprendedores. Entonces pareciera que el tema de emprender es un tema que se las trae, pero que además te puede frustrar, porque te lanzas a emprender en esa aventura, como decía yo hace un ratito, te lanzas a emprender, pero el todo no te ayuda a sostener tu idea y tu emprendimiento. Me voy a tomar, Ariana, perdón. un segundito para contar una pequeña historia. Perdón, Brian, perdón. Pero aquí lo que está diciendo David me parece sumamente crucial para responder la pregunta que estamos hoy aquí discutiendo. Es, o sea, por un lado no consigo trabajo, y las instituciones públicas no me capacitan, no tienen la infraestructura, no tienen la coyuntura, no se hablan entre ellas. Y por otro lado, emprender parece una misión titánica que no la voy a lograr. Entonces,
¿qué hago? O sea, voy a tener que lanzarme a lo que me diga el destino. Casi. Quiero contar la pequeña historia de Establishment Labs. Recordemos que esta es la primera, o para los que no saben, es la primera empresa de Latinoamérica en cotizar en la bolsa. Y para los que conocimos Establishment Labs, en su origen, Establishment Labs fabricaba implantes de seno. En sus pruebas iniciales lo hizo en horno para pizza. La principal queja que tiene el CEO de Establishment Labs, el señor Juan José Chacón, es que dijo: nunca ha habido en Costa Rica capital real para inversión en emprendedurismo. Nunca. Y eso se lo dijo al señor expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, un 2 de agosto, cuando Luis Guillermo Solís acaba de ingresar al gobierno de este país. La razón verdadera es porque no existe una fuente de financiamiento, o es porque los costarricenses no tenemos esa capacidad. Somos malos emprendiendo. Bueno, Brian, pero yo vuelvo al contexto. Este país históricamente ha sido incapaz de generar lo que en la economía clásica se llama bienes de capital, que es el capital financiero, que es el capital como maquinaria pesada. Nada más vayamos a la memoria histórica, el proceso de industrialización por sustitución de importaciones de los 70s, y que en América Latina empezó en los 50s, o sea que ya llevamos 20 años de retraso en Costa Rica. ¿Qué tipo de industria produjo en este país? Basta, y yo se lo digo a mis estudiantes en la universidad, basta con que usted se dé una vueltita ahí por La Uruca y por Pavas. ¿Qué tipo de industrias están todavía ahí enclavadas? Industria alimentaria. Nunca logramos generar, como si lo lograron en su momento Brasil, México, Argentina, Chile, una industria pesada de bienes de capital. Lo tuvimos. Entonces hay un retraso ahí histórico, pero frente a ese retraso histórico, además usted no tiene las condiciones de financiamiento que le pueden dar un respaldo con unas condiciones particulares para lanzarse a la aventura de emprender. Es que si te vas a pedir un crédito al sistema bancario como emprendedor, no funcionas porque no sos sujeto de crédito, porque necesitas un ingreso. Entonces un poco la pregunta es, ¿emprender o trabajar? O más bien hay que encontrar otro tipo de solución a ese dilema. Tal vez vamos por un mix ahí, déjalo eso picando. Y bueno, mientras vamos a pasar a la otra idea, queremos agradecerles a los patrocinadores Eventur, Ferra 56 y Más que Positivo, que hacen posible que estemos aquí hablando de estos temas y estemos hablando en el futuro de muchas otras cosas interesantes. Empresas emprendedoras. Empresas emprendedoras que han luchado súper fuerte para seguir, ¿verdad? Para mantenerse en el mercado y tratar de salir todos los días a la calle, pues a enfrentar la realidad que tenemos. Bueno, y es que muchas de esas empresas emprendedoras que hoy se están esforzando por mantenerse son empresas emprendedoras bajo la economía que está globalmente en crisis. Entonces, hay otro dilema para otro programa, ¿verdad? Hablar de otros tipos de economía y de otros emprendimientos con otros tipos de economía, como la economía del bien común, la economía solidaria. Son otros tipos de economía. ¿Será que vivimos mucho tiempo en una burbuja? Que lanzan por allí emprendimientos interesantes y que se mantienen a partir de generar comunión, compartir entre los mismos emprendedores. Entonces tenemos tiempo para hablar otros días, pero sí, el gran dilema es ¿qué pasa en un país como este? 12.4% de la población económicamente activa en estado de desempleo, son más o menos 309,000 personas. Yo suelo usar esta imagen con la gente, decirle, bueno, ¿usted ha visto el Estadio Nacional lleno? Multiplíquelo por 10. Le caben 35,000, sí, multiplíquelo por 10. Más o menos esa es la cantidad de gente desempleada, toda sus junta. Familias. Y los todo núcleos el tema de familiares. las familias que sufren del desempleo porque se impactan los núcleos familiares, porque los hogares no tienen una fuente de ingreso, o porque para generar ingresos, que es lo que ha venido creciendo en este país, son dos cosas. Usted opta por el subempleo, que son menos horas trabajando en muchos puestos de trabajo, o la informalidad, ¿verdad? Que solo en el caso de las mujeres, para darle una perspectiva de género a este asunto, la informalidad alcanza a cerca del 30% de las mujeres que están empleadas de manera informal. ¿Qué es eso de la informalidad? Bueno, gente que le vende a usted los lapiceros, los platanitos, las cocadas y todo este tipo de cosas en las presas que se le arman a usted para regresar a casa a la hora que sale de su trabajo. Las entregas de comida. Las entregas de comida. Para no mencionar marcas, ¿verdad? El transporte de pasajeros de un lugar a otro, que ahora se ha hecho famoso.
con distintas marcas, porque ahora hay tantas que tendríamos que decir todas y ninguno es patrocinador de este espacio. Exactamente. Que ese tema justamente lo vamos a tocar. Bueno, esa es una forma de economía que se llama economía colaborativa, y aquí no ha habido tanta discusión ni social y menos legal. No, ahorita la discusión está por otro lado. Pero ¿saben por qué? Porque realmente ahorita es una necesidad. La gente tiene que salir a ganarse ese arroz y frijoles como sea. Ya sea que le trabajo 4 horas a un amigo, después me voy y me monto en mi carrito y trabajo. Mariana, o sea, estamos viendo cosas hace. muy difíciles. Estamos viendo gente ya con mayor frecuencia buscando comida en la basura. Ahora, Bueno, ¿quiénes son más los que desean emprender y quiénes son más los que tienen o anhelan un empleo remunerado? Los jóvenes tal vez. Y la gente que tiene familia. Por eso yo apuntaba a las generaciones, porque es distinto hablar de emprender con personas de 20 a 35 años, que incluso en su manera de pensar la relación laboral no quieren tener a un jefe y quieren No ser les ellos interesa. su propio jefe, porque sus expectativas son yo diferentes. soy mi propio jefe, yo dispongo de mis tiempos, de mis horarios, Claro. de mis ingresos, de esto, de lo otro. Trabajo poquito, Otra cosa es hablar de semana. empleo y trabajo para personas de 35 años. a 50, por ejemplo, o a 45, tenemos otras expectativas, de 45 a 50 otras, y de 50 a 60 es un empleo para buscar una posible jubilación, y esos probablemente opten mayoritariamente por un trabajo remunerado, asalariado, estable en el sentido de que te da un ingreso fijo, que te da vacaciones, que te permite acceder, en el caso costarricense, a la seguridad social, que te permite tener una serie de condiciones. Siempre cuando tenga algunas condiciones. Siempre y cuando tu patrono pague, pero bueno, es parte del asunto que hay que discutir cuando se habla de empleo de manera general, pero no se puede decir que todos queremos emprender, tampoco se puede decir que nadie quiere emprender, o que todos los que tenemos de 45 para arriba estamos muy contentos con el trabajo remunerado y estable. Más bien yo creo que las personas andamos buscando tener ese trabajo estable que nos permite trabajar en una jornada de 8 horas, a veces más, durante la semana, y tener un extra que puede ser el emprendimiento, esa idea que de repente estábamos por allí y vimos que podíamos conectar distintos factores productivos, una propiedad, mis capacidades, algunos otros elementos para generar capital, y lanzarnos a la aventura de emprender, sobre todo en sectores que son, entre comillas, no tradicionales, como el turismo rural comunitario, como la producción de cierto tipo de alimentos y de bebidas. Particularmente Costa Rica ha tenido bastante experiencia en eso. Ahí sí tenemos que ver un poquito lo que son las tendencias, ¿verdad? Ya la persona que piensa en emprender tiene que pensar un poquito en conceptos de nube para estar en línea todo el tiempo, traer ese concepto de innovación abierta, de tratar de buscar también que no solo él sea el que emprende, sino que ese horario flexible se traslade también a algunas personas que él contrata. Y por eso pensaba en las generaciones, porque sí, es muy distinto hablarle a un grupo de, por ejemplo, de jefas de hogar que están entre los 40 y 50 años de emprender en cualquier modalidad de emprendimientos, solidarios, no solidarios, colaborativos, y de decirles que una herramienta es las redes sociales, por ejemplo, para promover su emprendimiento. Y la mayoría de ellos y ellas con costos saben utilizar el celular o tienen un perfil en alguna red social, pero no saben cómo crear una página. Y ahí, ese tipo de cosas. Y ahí venimos con algo interesantísimo, que buscan una red social que ese es el canal, que no tienen que convertirse. Pero aquí también rescatando la parte de las generaciones, creo que es muy importante ver qué es ese trigger, ¿verdad? Como le dicen los norteamericanos, qué es lo que nos motiva a nosotros a emprender. Muy diferente a los 20 años, que yo les digo que son unos pelados que no tienen nada que perder, a una persona que ya tiene sus 30 años, que tal vez ya tiene una carrera encima, que ya tiene una familia, que ya tiene responsabilidades, carro, algo ha hecho más en la vida. En las motivaciones, Ari, yo creo que hay que estar atentos a que a veces lo que me lanza a emprender es que me quede sin empleo. Por eso. Otras veces es que el empleo que tengo con su ingreso se vuelve insuficiente para mi nivel de consumo, porque de repente ya tengo una familia formada y quiero tener una casa propia. En este país todo el mundo quiere tener casa propia. Entonces,
todo el mundo lucha por una casa propia, pero tal vez el nivel de ingresos no es suficiente para poder comprarse una casa al precio de hoy. Entonces buscan emprender para, ¿cómo decirlo?, para apoyarse con su nivel de ingresos y convertirse en sujetos de crédito muchas veces en una institución bancaria. Justamente ese tipo de emprendimientos, los que son así esporádicos, ¿verdad?, son los que más fracasan. Cuando hay una necesidad real detrás de las personas, pues tienden a permanecer un poco más. Bueno, porque a la persona, al individuo ese concreto, no le queda otro camino más que apechugar y emprender y sacar fuerza donde no tiene, porque de eso depende su alimentación y su subsistencia y la de su familia. Entonces se lanza con todo a emprender y la lucha al máximo, que a veces implica encontrar medios para generar una deuda que no la tenía presupuestada dentro de sus planes, pero que eso le permite sostener el emprendimiento meses mientras funciona y se arraiga el emprendimiento. Otras veces apechugan con el apoyo de familiares, y otras veces somos nosotros los que consumimos los productos de los emprendimientos los que nos hemos olvidado de ellos. O sea, preferimos ciertos tipos de productos, ciertos tipos de marcas, en lugar de ir a comprarle al emprendedor que está produciendo, por ejemplo, las hortalizas que consumo en mi El casa. otro día veíamos un dato que calculó por ahí, voy a decir que fue Ariana la que lo calculó, aproximadamente un 12% es el costo cuando le pagas a un emprendedor con tarjeta en el sistema bancario. Eso es lo que le cuesta al emprendedor que le pagues con tarjeta. Es decir, si una cosa vale 100 pesos, le va a costar 112. O al emprendedor le restamos 12 colones de su ganancia. Va a perder 12 colones de su ganancia. Sí, entonces son cosas que uno debería ser consciente. Esa cuestión, vamos a ver, ese ensamblaje económico que tenemos en el país con una estructura financiera que no está particularmente orientada con una situación muy particular. ¿Quién anda efectivo hoy en la bolsa del pantalón, en la cartera? Muy pocos. La mayoría andamos en plástico allí, porque creemos que es más seguro. Es tan inseguro como el dinero, pero o más. El estilo de vida nuestro es usar el plástico para pagar. Y cuando llegamos a una feria de emprendedores, lo primero que preguntamos es: ¿acepta tarjeta? ¿Tiene datáfono? ¿Acepta tarjeta? Caramba, y el costo se lo trasladamos al emprendedor. Y eso le pasa al emprendedor que es un individuo, al emprendedor que es un grupo de personas, al emprendedor que es una pequeña empresa que tal vez ha reunido familiares, al emprendedor que es una empresa que reúne amigos que se han conocido en el proceso tal vez de educación formal y deciden, bueno, lancémonos a esta aventura. Y nosotros le trasladamos el costo a ese emprendedor. Nosotros los consumidores, cuando yo digo nosotros los consumidores, yo creo que todos consumimos. Todos consumimos, unos más, otros menos, pero el tema de fondo es eso, o sea, en una sociedad de consumo exacerbado, ¿cómo alentar un consumo responsable apoyando a los emprendedores? Claro. Bueno, también hay que trabajar con los emprendedores para que tengan un esquema de producción responsable con toda lo que para los creyentes se llama la creación, con todo el ambiente. Y eso necesita apuntar a algo que yo decía ahora. Así como hay una desconexión entre gobierno, sector empresarial y población económicamente activa, la desconexión que existe entre los distintos actores, ya no solo económicos, sino sociales, está generando un tipo de vida que nos está dañando a todos. Y el desempleo es un síntoma de esas cosas, un síntoma de esa desconexión y de querer entender la vida en parcelas. Pues la vida no son parcelas, la vida es un todo y le toca a uno enfrentar esos todos. Bueno, ¿cómo generar esas condiciones para que los emprendimientos funcionen? Y cómo generar condiciones para que, sin menoscabar a los emprendimientos, los trabajos remunerados mejoren. Bueno, eso tiene un nombre en el pensamiento social, eso se llama bien común. Y este país hace rato, unos 30, 40 años, dejó de pensar, porque el bien común no surge por generación espontánea. El bien común hay que pensarlo, hay que diseñarlo.
Hay que planificarlo con políticas Eso sociales. está con perfecto políticas para hacer todo programa de bien común. pero nosotros hace 40 años, dejamos de tener el bien común como un criterio orientador de la vida de esta sociedad. ¿Y qué prima? El criterio individual. No Entonces, solo eso. ¿qué pasa con los desigualdad? emprendimientos? Esa desigualdad que genera ese criterio ¿Y individual. qué pasa con los emprendimientos? De que se mueven por el criterio individual. Si vos sos mi amigo, si vos sos mi vecino, yo te compro. Bueno, y a veces, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr que no solo los vecinos, los familiares le compren al emprendedor? Es un desafío país, porque los emprendimientos se ven sofocados por la presión del todo que estamos viviendo. O sea, esta crisis de empleo no tiene solo raíces nacionales. El contexto global también está, para decirlo de algún modo, está contrario, porque hace rato venimos en una crisis global que genera solo cierto tipo de empleos, en los que solo cierto tipo de personas se pueden enrolar. Entonces, el gran espacio es emprender, pero el contexto no cambia. Bueno, aquí yo creo que estamos casi que asustando a la gente que está pensando en emprender. Y a la gente, y los que están desempleados y necesitan emprender seguro están con el pelo parado, pero bueno, es la situación real y aquí hablamos y se lo contamos tal como es, ¿verdad? Eso es muy importante. Quiero, antes de continuar con la otra parte, volver a agradecer a nuestros patrocinadores, Aventura, Más que Positivo, a Ferra. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Otros emprendedores que apoyan los emprendimientos como es este programa. Ahora sí, hablemos de los pros que tiene el ser emprendedor. Más allá, ojo, del que soy mi propio jefe, porque para mí eso es un mito y ahorita lo hablamos, ¿verdad? Pero ¿qué realmente me beneficia? Y hablemos también dentro del contexto de la sociedad. ¿Cómo beneficia un emprendimiento una persona que puede desarrollar, ¿verdad?, su círculo y todo? Padre, ¿en qué me beneficiaría a mí emprender en este momento? Como está el país, no importa, pero ¿en qué me beneficia? Más allá de ser mi propio jefe, que se puede cuestionar, yo creo que los emprendimientos generan una serie de encadenamientos de pequeños actores o de actores locales. Y eso en algún modo genera tejido social. El asunto es que el emprendedor tiene que ser astuto para saber generar esas conexiones con sus vecinos, con la comunidad que lo acoge, con los vecinos de la comunidad en la que esté insertado. ¿Por qué? Porque ese tipo de encadenamiento puede ser que para emprender, y estoy pensando en un caso concreto, para emprender entonces, si yo quiero tener un emprendimiento que apunta más al mundo de la gastronomía, entonces yo le compre los vegetales a otro emprendedor y le compre los carbohidratos a otro emprendedor, el pan y estas cosas, y vaya encadenando a pequeños emprendedores que en una cadena productiva justamente se pongan en relación. Para mí eso es uno de los grandes beneficios de los emprendimientos que a veces no los vemos. Pero eso apunta entonces a un tejido de solidaridad y de solidaridades entre personas que no es tan frecuente lograr. Y no es tan frecuente lograr porque la presión del todo social nos hace a nosotros ser individualistas. Entonces es un reto también ir generando desde el emprendimiento otra mentalidad que te lleva a ser más solidario, más en línea de cooperación. Por eso yo hablaba hace un rato de los esquemas de economías solidarias o de economías del bien común que apuntan a esa cooperación. Para mí eso es una de las ganancias de los emprendimientos, la cooperación interna en las comunidades, en los barrios que van generando. Yo digo otra cosa más que generan los emprendimientos interesante, además de esas conexiones, y además de ser mi propio jefe y tener mi propio horario y disponer de mis ingresos, yo creo que los emprendimientos generan otra manera de pensar nuestro ser en sociedad. Yo creo que eso que está diciendo es precisamente lo que iba a tocar, es una especie de transferencia de conocimiento, transformación del ser humano, una transformación de la persona en una persona más accesible, más abierta, más mente abierta hacia la necesidad que tenemos. Yo diría que los hasta individuos de cambiar. Un poco empática. A ver, la empatía es parte del tema que necesitamos todos para poder lograr que esta sociedad funcione. Y ahí es donde tenemos que buscar esa parte de transformación que solamente
yendo a la calle, tratando de darse los golpes, porque es difícil que te compren la idea. Decía un proveedor que te compran emocionalmente. Al final la decisión de compra es emocional. Entonces, si tú vienes con tu maletincito de producto y sales a la calle, al final la decisión puede que la tome una persona que solamente emocionalmente te quiera comprar. Bueno, Brian, pero ese ser emocionales no es solo para comprarte un emprendimiento. A O ver. sea, las teorías políticas de la elección racional en este país hacen crisis desde hace 3 elecciones porque hemos sido profundamente emocionales a la hora de elegir a nuestros gobernantes locales y nacionales. Entonces no hay una elección racional. O sea, no es que el consumidor David ve el emprendimiento de Ariana y dice, bueno, le voy a comprar a Ariana porque Ariana está produciendo tal cosa y eso le permite comprarle a fulanito, a sutanito, a menganito, y entonces racionalmente estoy beneficiando a más gente con esa cadena productiva. No, nosotros nos movemos emocionalmente. Nosotros vemos a Ariana con el bolso de su producto llegar a una feria y uno la ve luchando hasta por armar su propio puesto de venta y uno dice, le voy a comprar porque vino desde tal lado con tal cosa, y pero, pobrecita, bueno, y ese pobrecito, ¿verdad? Yo creo que más que ese pobrecito y esa empatía, nosotros matador. necesitamos ser capaces de colocarnos, y es un dicho popular, en los zapatos del otro. Por mi formación eclesiástica eso tiene un nombre, se llama la compasión. Es la capacidad de hacer propias las necesidades del otro. O sea, un emprendedor no es emprendedor solo porque quiso. Hay unas condiciones sociales, económicas, políticas, hasta culturales que lo llevaron a convertirse en un emprendedor. Pero esa empatía con el emprendedor, que es la que me llevaría a ser un consumidor responsable con el emprendedor, porque sé que encadena a otros productores, esa compasión con el emprendedor y esa empatía deberían moverme a mí a pensar en otros esquemas de consumo, no solo porque pobrecita Ariana que vino desde tal lugar. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. Y entonces ese tipo de persona, que no es el dominante en sociedad, es un tipo de persona que los emprendimientos mueven. Y yo lo digo por lo que yo veo en las ferias de pequeños emprendedores que nosotros también propiciamos. Ferias en las que llegan emprendedores de todos los lugares y la gente les compra, pero no solo por el pobrecito. Les compran porque caen en la conciencia de que al comprarle a ese emprendedor, a ese productor, están beneficiando a una familia o a varias familias que están detrás de ese producto. Estábamos hablando un poquito del pro. Yo lo que digo es que el pro esto también es esa generación de empatía para generar todo esto que usted está diciendo. No puedo decirlo desde una formación eclesial como la suya, porque la mía de repente, si está encaminada muy por ahí, también tengo una visión empresarial. Y al generar empatía, también estoy generando un campo en el cual hago mejores negocios, y está claro que es función de la economía generar mejores negocios, porque la economía en cierta medida, ojo, no totalmente, genera una mejora en los seres humanos. Y la otra cosa que yo creo que un emprendimiento genera es empleo. Y que tenemos que también, pero bueno, ya vamos a lo del empleo, pero la parte familiar. El emprender impacta directamente a la parte familiar. Y se dice que los niños nacidos de familias emprendedoras, no solo de mujeres emprendedoras, tienen un mejor entendimiento del contexto económico y pueden ser empresarios exitosos. Entonces, el impacto es en el núcleo familiar, el impacto en la generación de empleos, no solo dentro del mismo emprendimiento, sino en empleos, ¿cómo decirlo?, colaterales al emprendimiento. Yo creo que es uno de los beneficios de los emprendimientos. Generan otros empleos y son esos empleos tal vez directos más e indirectos, importantes que los que generan un empleo remunerado. No digo que esos otros no importen, pero los de los emprendimientos son más importantes porque generan unas economías en pequeña escala. Lo que por allí un autor que murió el año pasado llamaba una economía descalza, que es la economía más básica en el entorno. ¿Estaremos volviendo a este entorno? Yo creo que nos va a llevar a eso, a las pequeñas economías, a las economías de pequeña escala, porque muchos ya hoy no pueden ir a comprar en las economías de gran escala, porque no tienen con qué. Se quedaron desempleados, perdieron fuentes de ingreso. Creo que los emprendimientos pueden ser
propiciadores de economías en pequeña escala. Y eso es importante, porque en el fondo es otro tipo de economía que se genera, otra manera de hacer economía, que se inserta en la economía global, por supuesto, porque aquí no estamos negando que un emprendimiento pueda conectarse con la economía global como está funcionando hoy, pero que necesita más bien ese emprendimiento ir generando otras maneras de hacer economía. Se dice que los emprendimientos más exitosos son los que llegan a exportar en los primeros 2 años de vida. Ahora, yo difiero un poquito con eso. Yo quisiera ver que los emprendimientos más exitosos son los que logran impactar a su comunidad directa, es decir, que son productos, son servicios que su comunidad, y vamos creando microeconomías, ¿verdad? Puede adquirir, y ahí vamos otra vez al punto de la empatía. El principio económico de que el comercio genera bienestar. Es un principio económico per se, llamémoslo de cualquier forma. Ahora, necesariamente el país como tal necesita volver a creer y a creérsela para poder salir de este bache. Y solo lo va a lograr si tenemos un mix adecuado. Y ese mix es empleo, que el gobierno no tiene la capacidad actual de emplearnos a todos, porque si no, no estaríamos ninguno de nosotros aquí conversando en esta tarde. Y tampoco todos pueden ser emprendedores, porque necesitamos que esos emprendedores también tengan gente que trabaje con ellos. Muy cierto, muy cierto. Y es que a veces los emprendedores nacen como con la ilusión, ¿verdad? De que emprender es bastante fácil, pero ya les hemos quitado aquí un poquito, ¿verdad? Bueno, es que eso de emprender es bastante fácil, es un mito. Sí, es un mito social. Es un mito. La gente cree o creía que emprender era tan fácil, dicen popularmente, como soplar y hacer botellas. Yo no creo que eso sea tan fácil. Yo no creo que eso sea tan fácil. Yo no creo que eso sea tan fácil. Pero bueno, es bastante difícil. Pero es bastante difícil. Pero sabiendo que es difícil, si ustedes quieren hacer la tarea de emprender, sepa que es una aventura, que puede encontrar apoyos en mercados solidarios, en mercados artesanales, en mercados locales, que se promueven a veces desde los gobiernos locales, desde las municipalidades, otras veces desde otras organizaciones, y que puede encontrar apoyos por ahí, que puede encontrar algunos apoyos en algunas instituciones del Estado con pequeños subsidios, por lo menos para arrancar con la idea, y que puede encontrar apoyos hasta en comunidades que están haciéndose y haciéndose, como son las comunidades religiosas. Y religiosas hablo en general, no solo la Iglesia Católica. Claro. Pero a veces pensamos que los emprendimientos ahí no tienen nada que hacer. Yo creo que son espacios que también los emprendedores y emprendedoras tienen que aprender a visualizar. O sea, ¿dónde están mis potenciales clientes? ¿Quién me puede comprar? ¿Quién me puede comprar la idea y el producto que nace de esa idea? Yo le sumo hasta quién no me puede comprar. Yo eso se lo sumo siempre, hasta quién no me puede comprar. Cuando hago esa lluvia, digamos, de ideas, de ver quiénes son mis potenciales clientes, también pienso en los que no son. ¿Quiénes no son? Y yo creo que eso es una de las claves más importantes para tratar de entender el mercado en el que uno se mueve. ¿Quién no me va a comprar? Porque puede ser que el producto de mi emprendimiento no vaya a un segmento de población, porque yo no lo pensé así. Se la tiro de vuelta, ¿quién no me va a dar trabajo? ¿Quién no me va a dar trabajo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Quién no me va a dar trabajo? Entonces aparecen muchísimas compañías que se encargan de encauzar en estas ferias de trabajo currículums de personas que están deseosas de obtener una remuneración por el intercambio del trabajo abstractamente transformado. Pero el negocio es para ellas. A veces el negocio es para los reclutadores, no para las personas que van y se tiran una fila de 8 horas para dejar un currículum. Yo creo que la idea del emprendimiento, de hacer esa feria, sí estuvo muy buena. Ahora te digo una cosa, yo creo que a lo que hemos llegado un poco a estar todos de acuerdo, porque cada quien tiene su criterio, es realmente que ni una ni la otra situación es como la ideal, ¿verdad? En estos momentos que está complicado el país, que la sociedad en sí no está apoyando ni a los que no tienen trabajo ni a los emprendedores. Hay un mix ahorita como un poco oscuro, pero lo que sí es cierto es que vamos a tener que comer, vamos a tener que vestirnos, vamos a tener que seguir adelante. Y todos los días. Sí o sí, y todos los días.
Y aquí quiero ir a la otra idea. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, ahorita sigue aumentando esta tasa de desempleo? Va a haber menos gente con dinero en la calle. ¿Quién le va a comprar a esos emprendedores? Dígame, o sea, de verdad, ¿quién les va a comprar? Y no es por el pobrecito, porque ya el pobrecito a mí se me quita cuando ya mis frijoles y mi gasolina se me compromete. No, es diferente. ¿Quién les va a comprar a los emprendedores? Bueno, yo espero que las condiciones empiecen a cambiar de una vez por todas, porque hace rato nos vienen diciendo que ya vamos a mejorar, que ya va a haber reactivación económica y nada, y más población sumida en condiciones Es difícil tener efectos diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Sí, entonces, a ver, ¿quién le va a comprar a un emprendedor si la situación empeora? Es que no es solo un emprendedor. ¿Quién le va a comprar a las empresas? ¿Quién va a comprarle a los productores ya consolidados? ¿Quién le va a comprar a los emprendedores si la situación empeora? Lo más normal, y lo digo como miembro de la cadena de consumo, lo más normal es que uno recorte los gastos de consumo y empiece a decir, no, tal cosa no la necesito, no, tal otra no la necesito, o me la puedo agenciar haciendo esto y esto y esto y no pago tanto. Bueno, eso es lo más normal en un comportamiento económico, en la visión clásica de la economía, aquella de que se trata de satisfacer necesidades infinitas con recursos escasos. Y si los recursos se vuelven más escasos que lo que estamos ahorita, pues ese va a ser el comportamiento de las mayorías. Hay toda una tesis ahí en la calle que está Banca para el Desarrollo, para los emprendedores, que tiene 500 millones de dólares para repartir, y por allá sale otro refutándole que solo son 250, etc. ¿Cómo hacemos para accesar a eso? No, perdonando, Brian, es que yo miría antes, o sea, ¿para qué nos vamos a endeudar ahorita con una economía tan complicada? Es que realmente hay que pensarla. Vamos a meollo del asunto. Es que hay que pensarla. Depende para qué se quiere endeudar. Es que ese es el problema. Y voy al ejemplo de Brian y el finquero y el caballito. O sea, si usted tiene ese emprendimiento y tiene un caballito y necesita otro caballito porque su demanda de clientes creció, endeúdese por el otro caballito porque está convirtiéndolo en un factor de producción. Pero si usted se va a endeudar, como la mayoría de nosotros, por mantener unos esquemas de consumo, y entonces por eso el éxito de las tarjetas, ¿no? Que le permiten a usted mantener la apariencia de un nivel de consumo que no tiene realmente y que corre mes a mes para pagar la tarjeta. Aunque tenga el 50% de entonces, ¿para qué se va a endeudar? Es la pregunta que uno tendría que hacerse. Claro. Y aquí reconocer las dificultades que enfrentan los emprendedores para acceder a créditos que les favorezcan sus emprendimientos. Y definitivamente. Y lo que pasa es que hay dinero circulante ahí, que está ahí dando vueltas y vueltas, pero no se logra colocar. Lastimosamente no está colocado adecuadamente. O la segunda cosa, Brian, la gente no sabe a dónde acudir. Estoy pensando en cosas como Pronamipe, como los fondos que tiene Limas, como los fondos, programas que tiene el Estado, como el mismo Banca del Desarrollo. A ver, ¿quién sabe cómo aplicar a Banca del Desarrollo? No son muchos. Eso es otro tema. ¿Y cuáles son los requisitos? Un tema de otro día, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para Banca del Desarrollo? ¿Y cómo aplico para fondos de desarrollo? ¿Cómo aplico para Pronamipe? Porque una de las quejas que he escuchado muchísimo en la calle, y sobre todo de gente profesional, es que los fondos están para gente que no ha estudiado, que no tiene una carrera y que realmente tal vez, lastimosamente, no tenga como la capacidad realmente para... Y aquí tal vez la crítica a la estructura del Estado. Es una estructura, no puede ser posible que una institución del Estado, y lo voy a decir con nombre y apellidos, el Instituto Nacional de Aprendizaje, que surge históricamente para incluir a los excluidos del sistema educativo, hoy esté generando exclusión. Y me explico: una persona que por una cosa de la vida se metió en un programa de los del Instituto Nacional de Aprendizaje, de cualquier cosa, lo terminó con éxito, cosa que no siempre es frecuente, pero luego al cabo de unos años quiere complementar su formación con otro programa, ya no puede, porque ya recibió uno y la institución del Estado supone que en esos supuestos que nunca hay que tener, que por arte de magia usted se empleó en ese oficio que aprendió en el INA. Y como se empleó, ya no necesita. Hoy cada vez más, y yo creo que los tres que estamos en la mesa somos un ejemplo de eso, hoy cada vez más uno tiene que tener formaciones complementarias. Por supuesto. Y eso es una exigencia del sistema global. Bueno, entonces,
Hablemos de eso un segundito. Formación complementaria es otra carrera, un aspecto técnico distinto y ojalá 2 idiomas nada. Al Sí, menos pero, un ok. idioma bien dominado y otro de 50% para arriba. Eso le da a usted posibilidades de un empleo o de un emprendimiento un poco más consolidado. No le asegura que todo va a No salir le asegura. perfecto. Y es una solución de corto y mediano plazo, realmente, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, ahorita lo que tenemos que es un poquito apagar los fuegos que hay en la calle. Y los fuegos es que hay gente que ahorita no tiene cómo. Entonces, me gustó el tema que tocaste de Lina, porque justamente Brian y yo veníamos en el carro hablando de eso. El Lina ahorita tiene problemas de empleabilidad, no está empleando a la gente. Y eso va a ser un tema que lo vamos a traer aquí a esta mesa y se lo vamos a contar. Muy importante, ya para ir terminando. Estamos como estamos, llegamos aquí, no podemos hacer nada más en este momento que apagar el fuego, que ver cómo salimos adelante. Aconsejemos a la gente, a ver. Así como en tips, cómprele al vecino que vende algún producto. Ayude a los emprendedores que usted conoce en su comunidad. Creo que son 2 cosas que tenemos que hacer, hasta por honestidad con uno mismo y por un tema que podríamos hablar otro día, de consumo responsable. Si usted conoce un emprendedor, cómprele a ese emprendedor. Si usted es familiar de un emprendedor, apóyelo, cómprele y cuéntele a los vecinos de ese emprendimiento, porque a veces los emprendimientos ni siquiera tienen para sostener Una parte publicitaria, una publicidad, mercadeo. comillas, pagada en una red social. Y entonces yo creo también que en el tú a tú uno puede comunicar muchas cosas. La tercera cosa es, si está pensando en ser emprendedor, no pierda el impulso, pero también investigue, busque opciones, no se quede pensando que está solo y aislado en el mundo emprendiendo. Existimos muchas personas que estamos en las mismas y otras personas que estamos facilitándole el trabajo a los emprendedores con apoyos hasta de capacitación. Bueno, entonces no se quede solo pensando que usted es una isla aislado en el mundo, no, hay muchas personas emprendiendo. Y la otra cosa es, y esto es más en clave comunitaria, vamos a tener que ir pensando en lo que en un origen dio inicio a las famosas ferias del agricultor, que hoy son otra cosa, que son esos mercados locales abiertos a los emprendedores. Yo creo que tenemos como comunidades ir pensando en esos espacios. Muy Yo creo importante. que el país, Ariana, el padre, tiene que tomar una decisión importante. El comercio en general en este momento está detenido. Si usted se fija, por las áreas de las principales provincias hay incalculable cantidad de letreros, se alquilan. Esas cifras de cuántas empresas han cerrado en el último año. Y yo creo que es razonable que en este momento pensemos el impacto que ha tenido el impuesto al valor agregado sobre los alquileres. Yo creo que es algo que es una tarea que está pendiente. Hay gente que dice eso no me impacta porque se lo transfieren. No, pero al transferirle el costo, déjate vender. Alguien tiene que pagar ese costo. Creo que es labor del emprendedor y del empresario informarse mejor, tomar decisiones más apoyadas, y creo que un factor muy importante, aunque difícil en este momento, es ahorre. Ahorre, si puede el 10%, ahorre de lo que usted se gana. Se ganó 100 colones, guarda 10. Pensando en un futuro no muy lejano en que usted pueda ponernos a trabajar en algo. Yo creo que esas son las perspectivas que en este momento cualquier persona que se decida a emprender o incluso también buscar trabajo debe pensar. Creo que también hay que rescatar el punto que hablamos al puro principio, que aquí, y como está compuesta la cosa, no podemos conformarnos solo estar en una de las islas, tenemos que tener los pies puestos en las dos. Entonces, vamos a ponernos a trabajar con un amigo que nos dé un trabajito 4 horas al día, está bien, pero también nos vamos a poner a emprender, hay que hacer un mix. Y yo sé que a veces hay que partirse en 5, en 10, en 15, pero empezar a hacer un mix. Y todo, recuerda que todo el trabajo que uno haga genera también una economía, genera comercio, genera movimiento de dinero. Y eso es importante para una
economía que está como la nuestra, que está un poquito varada, ¿verdad? Entonces es importante tener los pies en los dos lados, ¿verdad? No cerrarse solo de que si no consigo trabajo me quedo ahí en la casa, o que si me dicen que no y esa para... es otra cifra de personas emprendimiento, que es preocupante, ¿no? La población que ahora estadísticamente se llama desalentada, que son aquellos que buscaron trabajo en el último año y que ya ahora en el último año no encuentran. Ya no buscan, No, ya ni siquiera buscan. Están desalentados, no tienen ganas de nada. Bueno, es una cifra alarmante. Ya tenemos una estadística más para contar. Entonces es complicado porque ¿cómo sacas vos a una persona que está desalentada? Es decir, que intentó, envió currículum, fue a ferias de empleo, pasó un año en eso y al año siguiente, lo voy a decir un momentico, se agüevó de buscar trabajo y dice, ya no hago nada por mí. Pero ese no hago nada por mí, no hago nada también por mi núcleo familiar, no hago nada en mi comunidad. Recuerdo un amigo que dijo, he enviado más de 1000 currículums y de ninguno me han llamado. Esas son cifras que de verdad... Y basta cuando uno tiene, ¿no?, alguna posición en algún lugar y abre un puesto de empleo para ver la cantidad de currículums que llegan al correo electrónico que uno pone y las personas que llegan a preguntar si usted está empleando a alguien. Hoy nos pasó en otro negocio. Increíble es eso. Sí, y me gusta la gente que llega y toca las puertas a pedir trabajo, de verdad, que habla muy bien de ellos y habla que no son personas que se quedan ahí en la casa llorando o esperando que, no sé, les caiga la plata del cielo, ¿verdad? Para no decir milagros, porque entramos en otros temas, padre. Pero bueno, aquí el consejo más importante para ustedes es que sigan intentándolo, que traten, aunque la economía esté convulsa, de comprarle al emprendedor, de buscar algo que usted pueda hacer desde la casa, que no necesite también tantos recursos y seguir buscando empleo. En algún otro momento tal vez la pega uno, ¿ah? Tal vez. Pero bueno, ya cerrando un poco, les quiero contar una cosa muy, muy importante. Y fue una frase que encontramos hoy para que usted no se desanime, ¿verdad, Brian? De Winston Churchill. ¿Se lo cuento cómo es? Cuénteme esa frase. Bueno, la frase como tal tiene varias connotaciones. Sin embargo, Winston Churchill, como estadista, nos decía en determinado momento que no tenemos que desfallecer, que en la vida el fracaso es una posibilidad también, pero también el éxito lo es. Y la frase como tal vez te la dejo a profundidad, porque para cerrar este programa, yo siempre he pensado que Winston Churchill es un referente muy propicio. La frase... ¿Qué le hiciste? El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Así que ya saben, el éxito no es definitivo y el fracaso que tal vez usted está sintiendo no es fatal. Y aquí terminamos, se lo contamos como es.